¿Qué es para ti el entrenamiento funcional? Pues Está muy de moda esa palabra hoy en día. ¿Qué es? pues todos los movimientos, bueno, es como un entrenamiento hecho de movimientos, pues, vaya, de los músculos de una manera adecuada, que nos sirva como para hacer alguna actividad. Movimientos, ya dijo algo. ¿Qué más? ¿Quién más? Entrenamiento funcional. Yo. ¿Quién? ¿Quién es yo? Wendy. Wendy. Sí, pues es como un conjunto de ejercicios que pues le permiten entrenar a tus músculos para poder pues trabajar y prepararlos para realizar cualquier actividad. Ok, entonces ahí ya estabas hablando de funcional, porque estás hablando de cualquier actividad. Muy bien, ¿qué más? ¿Quién más? También puede utilizarse como para riesgos de lesionarse o así. Prevención, ¿quién más? Yo tuve una vez un coach que nos entrenaba funcionalmente en un gimnasio. Te escucho. ¿Se escucha ahí mejor? Ahí está mejor. Ok. Donde el entrenamiento funcional que este coach nos ponía a nosotros era basado para la posición de cada uno. Por ejemplo, yo jugaba fútbol americano. Por ejemplo, a los que jugaban en la línea ofensiva, a ellos los entrenaba con un press de banca que es como más cerrado, para que el movimiento fuera más fuerte hacia las sombreras de los otros jugadores. Ok, entonces ya estamos hablando de especializarlo en algún tipo de ejercicio, que eso ya lo veremos más adelante. Pero bueno, el entrenamiento funcional, que lo vamos a ver en la segunda unidad, abarca más cosas. No solo abarca movimientos. Ustedes como fisioterapeutas no solo van a hacer entrenamiento funcional en base a ejercicios, a movimientos, sino que ustedes como fisioterapeutas tienen que saber cómo trabaja el sistema cardiovascular en el entrenamiento funcional, cómo trabaja el sistema respiratorio en el sistema funcional, tienen que saber cómo trabajan las articulaciones, la biomecánica en el sistema funcional, porque, por ejemplo, un entrenamiento funcional a un paciente infartado, bueno, no va a ser lo mismo que a un paciente que no ha tenido un infarto, ¿sí? Entonces, tenemos que adaptarlo a las necesidades. Por eso, la importancia de agregar temas a este temario que tenemos, porque no todo es ejercicio. Tenemos que saber muchísimas cosas más. Tienen que saber test, tienen que saber cómo funciona el corazón. Supongo que por las clases que vieron, ya debieron de haber llevado anatomía de aparatos y sistemas. Ya deben de saber cómo funciona el corazón, cómo funcionan los pulmones, cómo funcionan todos esos órganos. Pero de todos modos los vamos a repasar. Les voy a enseñar a leer electrocardiogramas, les voy a enseñar a interpretar pruebas de espirometría, porque a la hora de que alguno de ustedes, por ejemplo, ¿quién tiene una licenciatura en educación física? Alejandra, ¿no? ¿Quién? Ok. Por ejemplo, tú a la hora de estar con tus deportistas, pues bueno, tienes que saber interpretar una prueba de esfuerzo, tienes que saber interpretar un electrocardiograma para poder abarcar un entrenamiento funcional en ese paciente. Entonces, es lo primero, o sea, que tengan un concepto extenso, por eso les digo, va a ser la materia más difícil que van a llevar, pero porque vamos a tener que estudiar demasiado y sobre todo corregir algunas deficiencias que hubiesen tenido en grados anteriores. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, ya tengo los temas, esta primera unidad, como yo les dije, vamos a abarcar prácticamente el tronco común, ¿vale? Nos vamos a ir al tronco común, necesito que lo estudien, yo se los voy a explicar,
porque si no entendemos el tronco común, no vamos a entender cómo funciona un entrenamiento funcional. Entonces, eso va a ser lo primero. Ahora, la segunda parte es que dentro de las prácticas nos ponen 7 deportes en específico. Entonces, de esos deportes en específico, vamos a dividir a los grupos, ¿sale? Son 7 deportes. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a realizar van a ser, ustedes se van a organizar como ustedes quieran, 5 equipos. Ah, no, es que ya se fue una persona, ¿verdad? Bueno, van a ser 5 equipos de 4, que en total van a ser 20 personas. ¿Sí? 5 equipos de 4. Y va a ser un equipo de 5. 5 equipos de 4 y un equipo de 5. En total van a ser 6 deportes. Yo les voy a explicar el otro deporte. Me van a hacer mandar por medio de su jefe de grupo los grupos. Recuerden, son 5 de 4 y 1 de 5, y a ellos les voy a asignar el deporte. ¿Qué es lo que van a realizar? Bueno, lo que ustedes van a realizar va a ser no un trabajo en Word, sino una investigación profunda de los beneficios de la fisioterapia en ese deporte. Por ejemplo, viene el fútbol, viene halterofilia, viene natación, viene tenis. Es decir, necesito que se me vayan involucrando en eso para que vayan integrando los conocimientos que hemos aprendido. Ok, ahora, antes de empezar la clase, ¿hay dudas con eso? ¿No? Recuerden No. que eso va a valer un 20% de su calificación. ¿Nada de dudas? Sara, ¿dudas? No, ok. Luego, el viernes tenemos clase del Ross Paulin. Siempre que veamos histología, van a sufrir, de una vez se los digo. Es la materia más sesuda, la materia más difícil. Yo se los voy a explicar, se los voy a hacer un poquito más fácil, pero si no leen va a ser imposible. Entonces, como vamos a empezar con el sistema muscular, porque ya algunos de ustedes dijeron que movimientos, que músculos, que prevención de lesiones, entonces tenemos que hablar de músculos. Entonces, para la siguiente clase que va a ser el viernes, van a tener que tener estudiado tejido muscular del Ross Paulin. Ahí se organizan por Drive para ver cómo se lo pasan. Son varias páginas. Léanlo, reléanlo. Hay videos en YouTube de histología para que lo puedan aprender. Si no quieren leer el libro, adelante. Está los tutoriales de YouTube, que son muy buenos acerca de la histología, pero es bien importante saber la histología, porque cuando lleguemos al tema de flexibilización o de estiramiento, hay muchas personas que le van a decir, estirar no sirve de nada, pero no sirve para los que no saben. Cuando sabes y cuando entiendes los fundamentos histológicos y fisiológicos, vas a saber el porqué de cada técnica. Entonces, para el viernes, tejido muscular. Muy bien. Como yo les dije, el 10% de su calificación va a equivaler a la participación en clase. Yo les voy a estar haciendo preguntas antes de cada clase para ver si estudiaron, y independientemente si hayan estudiado o no, pues yo voy a dar la clase y pues bueno. Entonces vamos a empezar. Vamos a empezar con el tema. ¿Sí leyeron o no? Sí. La verdad, ¿sí? Ok, vamos a ver. A ver, Cabrales, ¿dónde estás? Manifiéstate. Estoy. Ok, Cabrales. Mencióname los tipos, fíjate bien,
la pregunta. ¿Cuáles tipos de músculos existen? O sea, ¿cuáles sistemas musculares existen? No hablando de músculos largos ni planos, no. ¿Cuáles tipos de tejidos musculares existen? Pues es el esquelético, ¿Ok? el músculo estriado cardíaco y el ¿Ok? liso. Muy bien, perfecto. Hay participación, excelente. Muy bien. Calderón Pérez, ¿dónde estás? Aquí, Aquí, ok. Calderón, a ver, cuéntame, ¿cuál es la diferencia funcional entre los músculos, entre el músculo esquelético, entre el músculo estriado cardíaco y entre el músculo liso? Funcional. Dime alguna diferencia que tengan. pues por ejemplo, de los lisos a los estriados, pues son voluntarios e involuntarios. Los lisos son los involuntarios, mientras que los estriados son los voluntarios. Los estriados son voluntarios, o El sea, cardíaco es estriado, pero es involuntario y ayuda para la regulación de la presión. entonces ya tenemos dos conceptos, ¿verdad? Involuntarios y voluntarios. Excelente. Muy bien. Perfecto. Ya, los demás se salvaron. Pueden respirar. Muy bien. Entonces, vamos a empezar. Voy a dar la clase el día de hoy. Aguántenme tantito. No sé si se alcanza a ver o no. No mucho. Un poquito. Bueno, vamos a ver cómo le hacemos. Bueno, yo me voy a guiar por el pintarrón, pero todos ustedes lo van a ir anotando. Ok. Pues vamos a empezar la clase. Creo que nada, empezar con los músculos, con todo el tejido muscular. Primero tenemos que saber lo que es un tejido, porque si no sabemos lo que es un tejido, bueno, estamos fritos. Entonces, alguien que me diga cuál es la unidad más pequeña de nuestro organismo. Así lo básico, lo más básico de nuestro organismo, por lo que se forma el cuerpo. Célula. Las Algo más, más pequeño. ¿Cómo? Moléculas. Ok, algo más pequeño. Átomos. ¿Cómo? Átomos. Átomos, exactamente. Entonces, actualmente y sobre todo a futuro, la genética se basa en todo eso, en las moléculas, la bioquímica se basa en las moléculas, en las células, en los átomos. Entonces, lo principal que necesito que entiendan es que todo empieza a partir de los átomos, ¿sale? Muy bien. Luego esos átomos se juntan y ahora sí que forman Moléculas. Moléculas. perfecto. Forman moléculas. Muy bien. Ustedes ya vieron bioquímica.
Díganme algunas moléculas. Potasio. Estos son iones, moléculas. ¿Qué son los hidratos de carbono? Moléculas. ¿Qué son los lípidos? Moléculas. Ok, entonces, esas son las moléculas. Entonces, a la unión de átomos se forman moléculas. Y a partir de esas moléculas se van a formar las células. Todas las células necesitan moléculas. ¿Por qué? Por ejemplo, una célula necesita proteínas. ¿Por qué proteínas? Aarón, ¿por qué una célula necesita proteínas? Cualquier tipo de célula, no la muscular. En lo que has revisado, en lo que les han enseñado. ¿Por qué? Pues para que puedan funcionar, ¿no? ¡Wow! Excelente respuesta. Diana, ¿por qué necesitan proteínas? ¿Qué hacen las proteínas? No, la verdad no sé. Yasmín. ¿Alguna proteína que me pudiesen decir? Pues actina y miosina, ¿no? Ok. ¿Cuál más? ¿Nadie? Bueno, las proteínas son estructurales, dan estructura al organismo. Por eso toda célula necesita proteínas. Los carbohidratos, ¿para qué nos ayudan? Para la energía. Las grasas, ¿para qué nos ayudan? Para formar membranas. Entonces, a partir de ahí es que se forma el siguiente componente, que es la célula. Y ustedes en primaria y en secundaria, en biología, les encargaron hacer una maqueta de una célula. Cuéntenme, una célula, ¿cómo está conformada? Todas las células están igualmente conformadas, solo que a diferencia de dónde se encuentren, tienen más o menos cosas. Los escucho. ¿Cómo están conformadas? ¿Qué tienen? Pues tienen una membrana, Una membrana, excelente. un núcleo, Un núcleo, perfecto. un aparato de Golgi, Retículos. Aparato de Golgi, retículos, muy bien. Mitocondrias, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que todas esos componentes que nosotros les llamamos, o en la célula los dividimos en citoplasma y núcleo, todo eso tiene una función. Y todo eso es muy importante, ya que las mitocondrias ejercen una función que va a ser de vital importancia para el entrenamiento funcional, ya que las membranas tienen una función importantísima también, además de todas las otras organelas que vamos a ir viendo más adelante. Muy bien, ahora, ¿qué pasa si una célula se junta con otra célula? ¿Qué forman? ¿Tejido? un tejido. Un tejido. Muy bien. Entonces, desde las primeras preguntas de exámenes, ojo, la unidad más pequeña del organismo es el átomo, pero la unidad básica y a partir de la cual vamos a estudiar todo lo que veamos de hoy en adelante va a ser la célula. No vamos a hablar nunca de resistencia sin hablar de células musculares. No vamos a hablar
del trabajo cardiovascular sin hablar del cardiomiocito. No vamos a hablar del trabajo pulmonar sin hablar del neumocito. Todo depende de la célula. Si la célula falla, todo va a fallar en el sistema. Muy bien, entonces, a partir de las células, de 2 o más células, se forman los tejidos. Diana ya nos dijo hace rato, repítenos, Diana, ¿cuáles son los 4 tipos de tejidos? Conectivo, epitelial, muscular y nervioso. Perfecto. Entonces ya tenemos los 4 tipos de tejidos. Ahora, después que se juntan estos 4 tipos de tejidos, ¿qué se forma? Órganos. Órganos. Entonces, de hoy en adelante, necesito que todos sepan que absolutamente todos los órganos tienen estos 4 tipos de tejidos. Por ejemplo, díganme un órgano. Corazón. ¿Cuál? El corazón. El corazón. El corazón tiene tejido nervioso, que aparte él tiene su propio tejido nervioso. ¿Para qué? Para que aumente o disminuya la frecuencia cardíaca. Tiene músculo, obviamente, para bombear la sangre. Tiene tejido epitelial, que es como su cubierta, y tiene tejido conectivo, que en este caso, pues bueno, son las fibras de colágeno que tengan. Entonces, cualquier órgano que ustedes se imaginen, tienen estos 4 tipos de tejidos, por lo cual es importantísimo saber cómo funcionan estos tejidos. Ahora, se forman órganos de todos los tejidos. Y al conjunto de órganos, cuando se unen 2 o más órganos, ¿qué forman? Aparatos y sistemas. Aparatos y sistemas. Díganme alguno. Respiratorio. Respiratorio. Ok, ¿que está conformado por quién? Laringe, faringe, pulmones. Muy bien. Entonces, cada órgano tiene una función, pero cuando se unen en un sistema, todos esos órganos cumplen un fin único, aunque cada uno tenga una función. Por ejemplo, del respiratorio, las narinas tienen la función de filtrar partículas, de calentar el aire. La laringe tiene la particularidad con las cuerdas bucales de producir la voz, la tráquea de transportar y secretar moco, los pulmones del intercambio gaseoso. O sea, cada órgano tiene una función, ¿vale? Y eso no es la excepción en el sistema muscular. Y una vez que se juntan los sistemas, ¿qué pasa? ¿Qué forman? El organismo. El organismo. Muy bien, entonces vamos a partir de esto, de tejido y de célula. Y les encargué que estudiáramos el tejido muscular. ¿Qué es lo importante del tejido muscular a nivel anatómico? Hoy vamos a revisar la anatomía, no la histología ni la fisiología. A nivel anatómico, lo que nos interesa es que, bueno, existen 3 tipos de músculos que tienen que saber. Hay 2 músculos estriados y un músculo liso. Son estriados porque cuando los vemos en microscopio en el laboratorio de histología, aparecen estriaciones transversales, cosa que no aparece en el músculo liso. Esa es la primera diferencia. La segunda diferencia es que un músculo es voluntario, como es el músculo esquelético, y 2 músculos son involuntarios, como es el músculo liso y el músculo cardíaco. La tercera diferencia que tenemos es que el músculo esquelético, ¿qué función tiene? Saraí Sánchez. ¿El qué, perdón? ¿Qué función tiene el músculo esquelético, Saraí? Pues es el que conforma todo el cuerpo, la función de moverse, el movimiento. Movimiento, ok, ya dijeron una función. El sistema muscular
nos ayuda a movernos, el tejido muscular a movernos, el músculo esquelético más bien. ¿Qué otra función tiene el tejido muscular? ALCS. ¿Nombre? Alonso. Alonso. Era para dar calor, para dar sostén y para ¿Cómo dar da fuerza. calor? ¿Cómo da calor? Cuéntame. Pues por la medio de las contracciones. Ok, por medio de las contracciones musculares. Perfecto. ¿Qué más? Valeria, otra función. ¿Cuál, Valeria? Valeria de los Santos. También tiene la función de protección, ¿Qué protege? pues en este caso los huesos y por ende también los órganos. Ok, los órganos, muy bien. Otra función, Sara. Pues se encarga de mantener el tono muscular. Perfecto, el tono muscular. Entonces, desde aquí ya tenemos que ir sacando correlaciones clínicas. ¿Qué pasaría si el tejido muscular se daña? ¿Qué problemas podemos tener? ¿Deformaciones? Deformaciones, muy bien, porque no hay movilidad. ¿Qué más? Variaciones en el tono muscular. Por ejemplo, ¿qué variaciones? Hipotonía o hipertonía. Hipotonía o hipertonía. Pero fíjate que ahí eso depende más del sistema nervioso. El sistema nervioso es quien decide el tono muscular, ¿sale? Pero bien, ¿qué otro problema podemos tener? Licenciado, perdón por interrumpir, pero ya se va a terminar la conferencia para empezar la otra de una vez. Vamos a iniciar, apenas está picado. Vamos a iniciar.